Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios prometió lluvia de poder. Dios prometió lluvia de poder para los hijos, para los de la luz del atardecer, luz del atardecer, lluvia de poder, lluvia de poder, promesa fiel, promesa fiel, es para ti, tú tan solo confía en él, confía en él, confía en él, él es siempre fiel, sobre ti hará llover, sobre ti hará llover, lluvia de gran poder, confía en él, confía en él, él es siempre fiel, sobre ti hará llover, te hará llover, lluvia de gran poder. Dios prometió, lluvia de poder, lluvia de poder, para los hijos de la luz del atardecer, lluvia de poder, lluvia de poder, promesa fiel, es para ti, tú tan solo confía en él, confía en él, confía en él, él es siempre fiel, él es siempre fiel, sobre ti hará llover, lluvia de gran poder, confía en él, confía en él, él es siempre fiel, sobre ti hará llover, lluvia, la lluvia caerá, esa es la sazón, y perfección, brotará de tu corazón, nada lo impedirá, solo hay que creer, pronto lloverá, tú tan solo confía en él, confía en él, sobre ti hará llover, tú que esperas en Dios, en su promesa, confía en él, él es siempre fiel, sobre ti hará llover, lluvia de gran poder, pronto será, que el mundo verá, a los hijos de Dios, en acción una vez más, en plena perfección, lleno de poder, esa es tu promesa, tú tan solo confía en él, él es siempre fiel, sobre ti
hará llover. Confía en Él. Amén. Sobre ti hará llover. Dios promete lluvias de poder para los hijos de la luz del atardecer. Lluvias de poder, promesa fiel, es para ti. Tú tan solo confía en Él, confía en Él. Él es siempre fiel. Sobre ti hará llover. Lluvia de gran poder. Confía en Él. Él es siempre fiel. Sobre ti hará llover lluvias de gran poder. La lluvia caerá. Esa es la sazón y perfección brotará de tu corazón. Nada lo impedirá. Solo hay que creer. Pronto lloverá. Tú tan solo confía en Él. Confía en Él. Confía en Él. Sobre ti hará llover. Lluvia de gran poder, confía en Él. Él es siempre fiel. Pronto será que el mundo verá a los hijos de Dios en acción una vez más, en plena perfección, llenos de poder. Esa es tu promesa. Tú tan solo confía en Él. Confía en Él, confía en Él, Él es siempre fiel. Sobre ti hará llover. Confía en Él, confía en Él, Él es siempre fiel. Sobre ti hará llover. Pronto será que el mundo verá a los hijos de Dios, en acción una vez más, en plena perfección, lleno de poder. Esa es tu promesa, tú tan solo confía en Él, confía en Él, Él es siempre fiel. Lluvia, confía en Él, confía en Él, Él es siempre fiel.
confía en Él, confía en Él. Sobre ti hará llover, sobre ti hará llover, lluvia de gran poder. Amén y amén. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Jenny Pastrán de Cordero. Mi esposo es el hermano Antonio Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Nací en un hogar católico, entre comillas, porque nunca me instruyeron en la palabra del Señor. Yo hacía preguntas y mis padres no sabían. Mis padres vienen del campo y ellos lo que le instruyeron, eso era lo que ellos nos daban a conocer. Y cuando tenía 6 años, mi papá tenía una maleta. Me recuerdo yo que él tenía una maleta y no dejaba que nadie se la tocara porque él tenía cosas valiosas ahí. Una vez sacó la maleta para jugarse con nosotros y mostrarnos las cosas y entretenernos. Y nosotros nos entreteníamos, nos sentábamos y empezaba a sacar las cosas y vi una Biblia y esa Biblia brilló. Y yo le pregunté a él qué era ese libro y él me dijo, esta es una Biblia que me regalaron y no me la vas a tocar. Bueno, cada vez que sacaba la maleta, yo una vez logré decirle que por favor me la pasara porque él ni siquiera la leía. Y yo cuando la abro, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo le dije, papá, ¿quién creó los cielos y la tierra? Porque es en el principio y antes de Dios quién estaba y no me supo responder. Y yo me quedé con eso. Cuando estoy en plena adolescencia, antes de la adolescencia tenía 10 años, comienzo a estudiar con la persona que hoy en día es mi cuñada, que es la hermana Elizabeth Cordero. Yo comienzo a estudiar con ella, nos cambian de turno y comienzo a estudiar con ella y comenzamos en quinto y sexto grado, y en sexto grado comenzamos a jugar voleibol. Yo había conocido de su familia, pero porque mi abuela vivió por ahí, mi abuela se mudó y dejé de pasar por este lugar. Cuando yo comienzo a estudiar con ella, comenzamos a ir para su casa y en su casa era un lugar cristiano. Ella usaba faldas, ella era muy diferente a nosotras y a mí me llamaba la atención y conocí a su mamá. Estudiamos primero y segundo año, luego después a mí me cambian de liceo y yo me desconecto con todo, pero siempre tenía yo la amistad de irlos a visitar. Y los iba a visitar y yo amaba mucho a esa familia, porque había como se dice en el mundo, una rochela allá, porque había algo que llamaba la atención. Algo que llamaba la atención a todos los jóvenes y era que estábamos ahí y nos sentíamos como protegidos. Obviamente eran los ángeles de Dios, estaban ahí rodeando ese lugar porque nos sentíamos bien. Me voy a estudiar a otro liceo y pierdo contacto con ella porque ella se casa y bueno. Ya cuando un día mi hermana me dice que vamos a ir para allá porque vamos a salir, estamos en el mundo, y yo le digo a ella que mi mamá no me daba permiso y mi hermana me dice, sí te va a dar permiso. Bueno, mi mamá me dio permiso ese día. Ese día llegamos al lugar donde yo vivo hoy en día, que es el lugar el hogar materno de mi esposo, y yo llego y consigo a una persona acostada ahí en una silla de extensión con un yeso, toda la pierna enyesada. Era el hermano Antonio Cordero, y me lo presentan y yo decía, no, ya yo lo conozco a él. Pues no lo conocía, no sé por qué dije eso. Y bueno, mi cuñada me dice que no la olvide, que no nos apartemos, que no me olvide, que siempre los visite, y yo comencé a frecuentar la casa. Bueno, ahí comencé a conocer a mi esposo y empecé a hablar con él, y mi suegra siempre era como un libro abierto para cualquier pregunta que le hiciéramos.
y mi suegra era muy dada y ella acogía a todo el que llegaba, ella lo acogía. Y ella un día yo veo la foto del profeta y lo veo con un halo sobre su cabeza y le pregunto que quién es ese hombre. Y ella empieza a contarme quién fue William Marion Branham. Y entonces yo le digo que si él está vivo. No, él no está, pero fue un hombre, un mensajero de Dios, es el tercer ángel, el séptimo ángel, perdón. Y entonces, bueno, ahí empecé yo a tener, a abrírseme la luz, ¿verdad? Al poco tiempo llego a emparentarme con mi esposo. Comenzamos nuestra relación, tuvimos 3 hijos, siempre fue la enseñanza, siempre escuchando palabras, pero cuando estamos en ese mundo, escuchamos palabras, pero seguimos caminando en el mundo. Tenemos 3 hijos. Cuando me pasó algo muy tremendo, cuando mi hija, la última, la tercera, ella, un día me despierto y le voy a dar, la voy a amamantar y ella me convulsiona. Obviamente yo nunca sabía lo que era una convulsión. Ella me convulsiona y yo llamo a mi mamá, mi hermano sale del baño, salimos todos, mi mamá comenzó a reanimarla y yo salgo a la calle buscando una enfermera que vivía al frente, pero yo dije, fue Dios, te la llevaste. O sea, mis palabras fueron esas, Señor, te la llevaste. Bueno, eso fue un proceso muy tremendo. Cuando la llevamos a la clínica, la llevamos al hospital, me la refieren al hospital. Cuando íbamos en el camino, yo le iba dando palmadas, yo la iba golpeando porque ella estaba desmayada, pero yo la golpeaba porque había alguien al lado mío que me decía, golpéala, despiértala. Eso que yo hice, ella empezó a llorar, pero lloraba así como si estuviera muy lejos. Eso la reanimó a ella. Eso fue, yo digo, fue el ángel del Señor que me decía que como siempre nos está guiando desde que nacemos, Él nos está guiando desde antes de que nazcamos, ya el Señor nos está dirigiendo en todo. Esa es mi creencia. Y llegamos al hospital y en el hospital hicieron todos los exámenes. Cuando íbamos para el hospital, el señor que nos llevó, el chofer, él me dijo todo lo que le iban a hacer a la niña, que no me asustara. Yo también vi la mano del Señor ahí porque yo no hubiese permitido que le hicieran todo lo que le hicieron a mi hija para saber por qué convulsionó. Y vi que eso fue algo alguien que Dios mandó. Cuando voy pasando por todo el pasillo donde están todos los niños, un doctor se me acerca y me dice, ¿tú estás segura que tu hija convulsionó? Sí, fue una convulsión. Le expliqué todo lo que pasó y me dijo, sí. Porque tu hija está brincando en la cuna y todos estos niños que están aquí están acostados y tienen 3 días que no despiertan y ellos convulsionaron. Y sin más que dudar, fue la mano del Señor. Oscar Trino Galdona, el reverendo que estaba a cargo de este tabernáculo, él estaba, llamamos a mi suegra y mi suegra dijo, no te preocupes, ya oramos. Ella era quien trabajaba en la casa del reverendo Oscar Trino Galdona y mi esposo, de una vez que le avisaron, él llamó para allá y dijo, mi suegra me dice, no te preocupes porque ya oramos. Bueno, le doy gracias al Señor porque ella le mandaron una pastilla para que no volviera a convulsionar y yo se la daba con duda. Y se la di por unos días, pero me voy a que mi suegra, porque como les digo, mi suegra era un libro abierto, porque por supuesto ella andaba en los caminos del Señor y ella esa luz nos las impartía todo, a sus hijos, como a las esposas de sus hijos y a los esposos de sus hijas. Y ese es el testimonio que tengo de la hermana Luz de Cordero, porque yo me voy allá y le digo, porque mi mamá me decía que le diera la pastilla a la hora, yo decía que no, que había algo que me decía, no se la dé. Yo me voy allá y ella me dice que si yo creo en el Señor, yo le digo que sí. Entonces, déjate guiar, porque si ya oramos por ella, no hay más nada que hacer. Tú tienes que creer. Yo, ese día, me siento en la cama y agarro la caja de pastillas, porque a mi esposo le habían proporcionado muchas pastillas. Y yo digo, Señor, desde hoy, mi hija es tu responsabilidad. Yo voy a dormir tranquila porque yo tengo días que no duermo tranquila.
y yo no, ya esa no es mi responsabilidad, mi hija es tu responsabilidad. Según ella se le tenían que hacer un examen porque se le habían quemado yo no sé cuántas neuronas, y yo dije, Señor, yo quiero que tú le restituyas esas neuronas y más. Bueno, mi hija hoy tiene 26 años y mi hija de los 3 hijos fue muy sobresaliente en las escuelas. Nunca más convulsionó porque yo ese día me acosté confiando en que si a mi hija le pasaba algo era responsabilidad del Señor Jesucristo. Y eso fue una fe que probé en el mundo. Cuando mi hija ya tiene 2 años y medio, mi mamá me decía que porque yo no le estaba dando la pastilla, que porque yo dejé de darle la pastilla, porque yo creo en un Dios que ya me la sanó, le decía yo, y ella no lo creía. Entonces, cuando yo tenía 26 años, a la edad de 26 años ya yo estaba casada, tenía 3 hijos. Mi esposo me dice un día que fueron a visitar a mi suegra. Yo no vivía ya en casa de mi suegra, vivíamos a 4 cuadras, y mi esposo, siempre que no había servicio aquí en la noche, por ejemplo, los martes y los viernes había servicio, los miércoles y viernes había servicio, los jueves y los martes íbamos a visitarla. Y nos íbamos con los 3 niños, y mi esposo un día me dijo, ayer nos fuimos para que mamá, y fueron unos hermanos a visitarme, porque ellos eran compañeros míos en la vida mundana, y yo quiero ir hoy porque ellos dijeron que iban hoy. Bueno, esos 3 hermanos que fueron fue en busca de las almas perdidas. Ellos fueron a evangelizarnos. Ese día fue un 3 de marzo de 1999. Yo llegué allá y yo siempre andaba pendiente de mi hija menor, pero ese día me senté en una silla en la sala con mi suegra, la hermana Luz de Cordero, la hermana Rosa Zárraga, que era la abuelita de mi esposo, con esos 3 hermanos, mi cuñada y mi esposo. Bueno, yo me quería parar de la silla porque yo decía, estos hermanos me van a preguntar que si yo quiero recibir al Señor, y yo no. El diablo me decía, no, porque tú vas a recibir al Señor, ¿qué van a decir de ti? Y yo me quería parar de la silla. Bueno, ese día me le echaron pega a la silla. No literalmente, sino es un decir, porque yo me quería parar a ver a mi hija. Yo decía, no, yo voy a poner la excusa de que voy a ver a mi hija porque es la menor y yo ando siempre con ella. Y no, mis hijos mayores la cuidaron, los primitos la cuidaron, y yo me quería parar y no podía pararme. En el momento en que ellos hacen una oración, yo escuchaba un llanto de clamor. Yo escuché un llanto de clamor de la abuelita Rosa Zárraga, la abuela de mi esposo, bisabuela de mis hijos, y yo escuchaba un llanto mientras estaban orando. Y cuando el hermano me pregunta a mí que si quiero recibir al Señor, ese llanto me aló, me tocó el corazón, porque era un clamor que estaba haciendo esa anciana por mi alma. Había una intersección y yo no pude dudar en decir sí, lo acepto. Acepto al Señor. Desde ese día hasta hoy en día estoy sirviéndole. Hermano y hermana que me escucha, no importa la adversidad por donde Dios te pase, porque en mi adolescencia viví muchas cosas. Tuve una adolescencia muy tormentosa porque viví muchas cosas, y si es para ayuda de una persona, de alguien, de un adolescente, en este momento, hermano y hermana, te quiero decir que no estás solo, no estás perdido. Hay alguien que te espera con los brazos abiertos para limpiar ese camino que el diablo quiso, porque es una mentira de Satanás que nos ensucia. Es una mentira, y es como decir algo que no existe, que nos vemos sucios, pero hay un camino donde Dios te viene a limpiar. Hay agua todavía en el propiciatorio para que Dios te lave todos tus pecados, porque no es una mentira, no es un cuento, que Él fue a una cruz y ahí derramó sangre por ti y por mi hermano y hermana. Yo cuando tenía 26 años llegué a este camino, y hoy en día, hermano y hermana, te invito a que vengas a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque nada está perdido, todo es ganancia. En los caminos del Señor todo es ganancia. Yo te invito a que vengas, si quieres venir aquí al Tabernáculo de Benecer, o donde tú te puedas congregar, que busques esa ayuda, porque todavía hay tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y aquí tienen una amiga, una hermana, alguien que se le encendió una luz, y a ustedes también se les puede encender esa luz, que es nuestro Señor Jesucristo.
Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Vanidad de Vanidades, parte 2. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que de tarde a tarde están allí oyendo, Señor, estas palabras de vida, estas palabras de ánimo, esta palabra de consuelo, esta palabra que nutre su alma porque es la palabra de Dios. En el mundo hay muchas palabras, muchas voces, pero no hay como la voz de Dios. Él dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz. Y si esa voz está saliendo de ondas de internet para su vida, óigalo y atiéndalo, porque es Él el que está hablando. El Señor Jesús, cuando vino aquí sobre la tierra, vino como un bebé, vino como hombre, dice la Biblia, semejante a los hombres, pero sin pecado, dice la Escritura. Cuando Él apareció el ángel Gabriel al sexto día, dice la Escritura, a la Virgen María le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, le dijo aquel ángel a María. Era la mujer que estaba preparada, el vaso que Dios tenía aquí sobre la tierra para traer ese ser que iba a ser la expiación de nuestros pecados, amados hermanos. Cuando aquel ángel se le apareció entonces a María, le dice, muy favorecida eres, el Señor es contigo. Y le dijo que él venía de la presencia de Dios e iba entonces a hacerle sombra el Espíritu Santo para que ella concibiera. ¿Y cómo se podrá hacer esto? Dijo María, porque no conozco varón. Pero el ángel allí vino la explicación, que dijo que el poder del Altísimo haría sombra sobre ella y lo que nacería de ello sería hijo del Dios Todopoderoso. Hijo de Dios sería llamado, le dijo el ángel. Ahora, ella no conjeturó nada, ella no titubeó, sino que creyó y atesoró aquellas palabras en su corazón. Y por eso ella dijo, bueno, allí quedó quieto, hágase conforme a tu palabra. Así que ella atesoró de una vez aquella palabra, la atesoró aquella promesa que Dios, el ángel le había dicho que ella iba a ser la favorecida, ella iba a ser la bienaventurada entre las mujeres, que iba a traer al Hijo de Dios aquí a la tierra para dar su vida por cada uno de nosotros, amado hermano. Por eso es tan importante oír la palabra de Dios, porque la fe viene por oír, dice la Biblia, y por él es oír la palabra de ese Dios todopoderoso. Por eso es que usted tiene que agregarle entonces fe, así como María no titubeó y creyó en su corazón y la atesoró de una vez, y allí entonces se cumplió la palabra en ella. Hizo la virtud del Altísimo, el poder de Dios en María, y allí entonces fue engendrado ese niño para nacer aquí como un bebé, el gran Jehová bebé, podemos decirlo así. Se hizo carne y creció y llegó entonces a obtener el ministerio para luego ir a la cruz. Mire lo que ese gran sacrificio, mire esa gran obra que Dios hizo para venir aquí a dar su vida por usted y por mí, amado hermano. Es glorioso. Y así como María dijo, hágase en mí conforme a tu palabra, así tiene que ser entonces cada hijo, cada hija de Dios aquí sobre la tierra, como la iglesia del Dios viviente que está aquí en la tierra. Esa iglesia que Dios está preparando para llevársela a su gloria, esa iglesia es la que no conjetura, esa iglesia es la que no titubea, no pone pero para decir, Señor, es tu palabra, es tu promesa y yo lo creo. Así que es para usted, amigo, que me escucha en esta hora, quizás por primera vez estás ahí oyendo este servicio analítico, y es que usted, el consejo para usted, que oiga primeramente y agrégale fe, porque si no le mezcla fe, no le va a hacer de ningún bien. Aquel pueblo que salió de Egipto en la ocasión cuando Moisés lo sacó y quedaron postrados en el desierto, no entraron en la tierra prometida por una causa. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios y no le mezclaron fe. Y entonces allí Dios tuvo que dejarlo postrado en el desierto. Fue la incredulidad de ellos. Descreyeron que no podían poseer aquella tierra. Descreyeron que
Dios no tenía el poder suficiente para introducirlo a la tierra que Él les había dicho, una tierra que fluía leche y miel. A nosotros, amados hermanos, en este tiempo no nos va a dar una tierra literal, sino nos va a dar la tierra, el cual es el tipo del Espíritu Santo. Esa tierra que usted está prometida para usted, está prometida para mí, que va a ser la llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones y seremos entonces pueblo santo, pueblo adquirido, rey sacerdocio, el cual es Dios que está entonces llamando al hombre y la mujer para que sea entonces esa iglesia, ese tabernáculo del Dios viviente. Así que, amado hermano, muy importante entonces creer, así como María creyó en aquel tiempo cuando se le apareció aquel ángel. Y los ángeles no están dejando que ya fue en el pasado, amado hermano. Eso ya terminó. No, déjeme decir que los ángeles todavía están presentes, están trayendo todavía palabras, porque los ángeles de Dios, que el Dios ha decretado para su pueblo, para cada uno de ellos, porque dice la Biblia que son ángeles administradores para los herederos de salvación, el cual somos nosotros, amado hermano. Así que los ángeles están aquí continuamente en medio nuestro, trayendo mensajes, trayendo palabras de Dios para su vida. Así que no esté diciendo que eso ya no hay, ángeles no hay, eso no aparecieron más, ya eso fue en el pasado. No, los ángeles nunca han dejado de ser, porque continúa hasta el fin, el cual estemos en este mundo parado. Pero Dios tiene sus ángeles, como tiene criaturas aquí en la tierra, tiene también sus ángeles allá en el cielo, el cual son los enviados para nuestra instrucción, para que nos guíe y nos guarden en el camino. Así que el Señor está llamando a hombres y mujeres que oigan su palabra y caminen con Él, para Él poder entonces rescatarlo de la condición del cual está este mundo lleno de pecado, amado hermano. Así que es muy importante entonces oír, y esa es entonces la bienaventuranza para que nosotros cuando leemos y oímos la palabra escrita en este libro, porque es la bienaventuranza que Dios dejó para nosotros. Muy importante oír y leerla, porque usted se va a instruir, se va a nutrir de esa palabra. Es el consejo que podamos darles desde acá, desde aquí del Tabernáculo Ebenecer, a través de estas ondas de internet, a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que están allí oyendo su palabra. Así que para no quitar más tiempo, amados hermanos, vamos a continuar entonces con el tema que abrimos la semana pasada, el cual lo hemos titulado Vanidad de Vanidades. Entonces, quiero que lean conmigo nuevamente el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Leemos allí una parte para que sigamos entonces, demos continuidad a este tema, el cual hemos titulado Vanidad de Vanidades. Y es que abran conmigo entonces allí en la capítulo 12 de Eclesiastés. Y dice así entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, lo leemos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes se tornen tras las lluvias. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de las afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de las muelas. Y levantaráse la voz del ave y todas las hijas de canción serán humilladas. Cuando también temerán de lo alto y los tropezones en el camino, y florecerá el almendro y se agravará la langosta y perderáse el apetito, porque el hombre va a la casa de su siglo, y los endechadores andarán en derredor por las plazas, antes que la cadena de la plata se quiebre y se rompa el cuenco,
cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo vanidad. Aleluya. Hasta allí entonces leemos esta palabra y les invito entonces a inclinar sus rostros y allí oremos a nuestro Padre Celestial. Oh Dios Todopoderoso, Dios eterno, te damos gracias, Padre eterno, por tu gran bondad y amor, Padre eterno, para con nosotros en esta hora, Señor, que nos das la oportunidad nuevamente, Señor, de estar aquí, Señor, delante de este pueblo, Padre Santo, invisible, para llevar tu palabra, Señor. Dale, Señor, el consejo, Señor, que ellos puedan tomarlo, Señor, de parte de ti, Señor Jesús, y que puedan tomar decisiones, Señor, para contigo, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, te pido, Señor, por cada uno de mis amados hermanos, Señor, que están también, Señor, en esta hora, conectados, Señor, allí, Señor, oyendo tu palabra, Padre Santo, que les bendigas grandemente, Señor, a cada uno de ellos, Señor Jesús, que les des más gracia y sabiduría de lo alto, Padre eterno, para estar más cerca de ti, Padre eterno, porque eso es lo que nosotros como hijos tuyos, Señor, queremos, Señor, estar cada día más cerca de ti, Padre Santo, buscar más tu rostro, Señor, saber, Señor Jesús, que sin ti, Padre Santo, no somos nada, Padre eterno. Y es lo que queremos, Señor, transmitirle, Señor, a las vidas que no te conocen, Padre eterno. Que no hay Dios fuera de ti, Señor. No hay quien salve, Padre eterno. Oh, como dijo, Señor, Miqueas, Señor, el profeta, que Dios como tú, que te olvidas de la maldad y perdonas el pecado, Padre eterno. Oh, Dios de la gloria. Ese eres tú, Señor, ese Dios al cual queremos presentar a las vidas, Padre Santo, que están en esta hora, Señor, al alcance de nuestra voz. Sea usted, Señor, obrando, Señor, el querer como el hacer, por su buena voluntad en cada uno de ellos, Señor Jesús, que están allí, Señor, oyendo, Padre eterno. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, muy importante, amado hermano, entonces, viendo entonces esta parte, el cual hemos ya titulado el nombre Vanidad de Vanidades. Y el tema lo tomamos de la semana pasada, hablando que ese lo escribió el rey Salomón, ese libro. Escribió Proverbios, escribió Eclesiastés, escribió Cantares de Cantares. Ahora, vemos la sabiduría que Dios le dio a este hombre, Salomón, hombre que fue el más sabio que tuvo sobre la tierra, que no había otro como él, por la sabiduría que Dios lo había dotado, le había dado todo en sus manos, tanto sabiduría como riqueza, fama, popularidad, le entregó todo a este hombre llamado Salomón. ¿Para qué? Para que guiara a su pueblo. Y dijimos que el significado o qué concepto tiene la palabra vanidad. Y dijimos que se dice los conceptos que significa necedad, mentira, arrogancia, altanería, altivo, prepotente, vanagloriosa. Esos son algunos de los conceptos que significa vanidad, el cual significa también que es algo, una persona que tenga estos conceptos, que tenga estas características, digamos que es una persona seca, hueca por dentro, porque sin Dios no somos nada, amado hermano. Es como vemos en la costa, que lo que dijo el profeta de este tiempo, del último tiempo, que dijo que no hay una iglesia santa, no hay un monte santo, no hay un hombre santo, si el santo de los santos, amado hermano, no está en nosotros. Por eso no es santo porque porque quiere ser santo, no. Es porque el santo de los santos está habitando allí en medio del pueblo, está habitando en medio de aquel monte o está habitando en medio de aquel hombre que es en el corazón. Si no, no se llame santo porque no lo es. Porque si no está el santo de los santos, allí no hay nada. Por eso una persona sin Dios es una persona hueca, una persona vacía que no tiene vida. Aunque usted lo ve caminando robusto y todo, lleno de vida, quizás se pueda ver, pero no tiene a Dios en su corazón, por el cual, por lo tanto, caminando está muerto aquella persona.
porque no tiene esperanza si llega a quitarse el espíritu de vida que el cual Dios ha dado. Por eso dice el versículo 7, dice, el polvo se torna a la tierra como era antes, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dios da un espíritu de vida cuando el hombre nace aquí sobre la tierra. Cuando el hombre, el niño, aquel bebé sale del vientre de la madre, aquel espíritu de vida, Dios lo decreta y entra aquel niño cuando nace, cuando toca, empieza a salir a esta atmósfera, el cual estamos viviendo. Porque en el vientre él es mantenido por la vida de la mujer. La madre lo mantiene allí en el ombligo umbilical, que come por allí, respira por allí. Pero cuando sale al mundo, tiene que Dios entonces darle un espíritu para que pueda vivir. Y allí entonces ese espíritu de vida que Dios ha decretado para el hombre es que cuando Dios lo quita, el hombre deja de ser. Por lo tanto, el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por eso él dice claramente, este cuerpo es de carne y va al polvo otra vez, y es de polvo, de la tierra, que en lo cual fue creado. Por eso claramente entonces que el hombre no, ¿qué es el hombre para que se gloríe? ¿Qué es el hombre para que sea vanidoso? ¿Qué es el hombre para que en él piense, dijo el Señor? ¿Ve? Entonces es vanidad de vanidades, de lo que dijo el rey Salomón, porque él había experimentado todas estas cosas y sabía que todo lo que estaba debajo del cielo era vanidad. No había otra cosa. Vemos que Salomón experimentó todas esas cosas y en su vida como rey. La fama, la popularidad, las riquezas, deleites del mundo, todo lo que había en este ámbito del mundo, Salomón lo experimentó porque él llegó entonces a esa conclusión, a ese concepto del cual dijo todo es vanidad, llegando a la conclusión plena que solo él que veía y Dios le había dado todas las cosas con la fama, la popularidad, las mujeres por todo, por a montones, él dijo no, todo es vanidad, todo lo que está debajo del sol es vanidad. Y por eso él dejó esto escrito para nuestra instrucción, para nuestra admonición, como dice la Escritura, porque es para nuestra enseñanza. Y él pudo después entonces escribir, inspirado por el Espíritu Santo, y detallar claramente cada una de estas cosas allí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, detalladamente lo que es el hombre. El salmista David dijo, ¿qué es el hombre para que él te acuerde? O el hijo del hombre para que lo visite, sabiendo que nosotros somos polvo de la tierra. No somos nada, sino que somos un vaso de barro en las manos del alfarero. Ahora, el hombre es vanidoso en sí cuando se quiere jactar en las cosas que no sabe, porque el hombre habla a veces como bestia bruta cuando no conoce a Dios, cuando es alguien hueco que no tiene la sabiduría del Dios Todopoderoso para verla. Por eso, amado hermano, es muy importante oír la palabra de Dios, es muy importante ver y leer la palabra, porque es la bienaventuranza, para que usted pueda identificarse allí y ver qué es Dios, quién es Dios y quién es usted, de dónde vino, a dónde está y hacia dónde va usted, si hace las cosas correctas o incorrectas, porque la Biblia es un espejo en el cual no podemos mirar y nos vemos la condición en la cual nos encontramos en el día que la podemos leer, porque es claro lo que dice la Biblia. Vemos entonces que Salomón entonces llegó a la conclusión que todo era vanidad y él entonces empezó a detallar parte por parte lo que es estos vasos de barro, lo que es el hombre y lo que nace y lo que será después. ¿Por qué? Porque vemos que el hombre en su vanidad, quizás muchos dicen, yo no sé qué viene este mundo acá, yo no sé qué viene será a sufrir o a llevar problemas, a tener dificultades, tengo muchos problemas, pero no sabe la condición, no sabe por qué propósito lo trajo Dios a este mundo. Muchos vienen entonces a trabajar, comer y dormir. Y lo que pueden decir, lo que dice la ciencia, que nacimos, crecemos, nos multiplicamos
y morimos, dice la gente. No, pero Dios no tiene promesas de muerte para sus hijos. Dios tiene promesas de vida. El Salmo 118, claramente el Señor dice, la promesa dice que no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Aleluya, ¿vio? Entonces, son promesas que tú tienes que tomarlas porque las ha dicho el Creador. No ningún hombre, sino el Creador. Para que usted pueda entonces tomarse de esas promesas y agarrarse fuerte y creerlas en su corazón como lo creyó María, y usted entonces va a ser entonces beneficiario de sus promesas. Entonces, vemos entonces que Salomón pudo detallar claramente allí lo que era entonces el hombre. Y dice allí en el versículo 1 de Eclesiastés, dice, acuérdate de tu Creador en tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ello contentamiento. ¿Ve el consejo de Salomón? El consejo de Salomón, él ya había experimentado todo en su vida, ya era un anciano ya. Por lo tanto, él le dice a los jóvenes aquí, a los niños, acuérdate de tu Creador, no te separes de Él, sigue la obediencia, sus leyes, sus estatutos, y tú tendrás entonces bien de parte de Dios. Acuérdate de tu Creador, no te alejes, no te separes, obedece a Dios, es lo que dice Salomón aquí, a los niños, no, o a los jóvenes, porque nosotros tenemos como hombres, mujeres nacidas aquí en este mundo, nacimos en pecado, nacimos haciendo el mal, lo equivocado delante de Dios, pero llegamos a una parte que Dios se nos presenta y entonces podemos ver entonces la grandeza, la gloria de Dios, la misericordia de Dios para con nosotros, y allí entonces podemos obedecerle al Señor Jesucristo. Pero allí, cuando estamos en la juventud, en la adolescencia, allí creemos que nos estamos comiendo el mundo, amado hermano. Allí pensamos que todo es belleza, todo es chévere, todo es gozo, alegría, pero no sabemos las consecuencias que vienen cuando uno se descamina sin Dios en este mundo. Por eso el Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos días. ¿Cuáles son malos días? Cuando ya usted sea un anciano, que ya no tenga fuerzas en sí para moverse por sí solo. Por eso tienes que tener la fuerza que te da Dios en tu juventud, y alaba al Señor, glorifica a nuestro Padre Celestial y dale honra, gloria y obedecer en todas las cosas. Lo que dice Salomón a los jóvenes. Y allí vemos entonces que nosotros como jóvenes pasamos por todas esas partes. Nosotros fuimos jóvenes también, y también vimos lo que era la juventud, vimos lo que era la adolescencia, que uno se la cree, se está comiendo el mundo en verdad. Y uno, mientras no llega a la mayoría, uno desea ser mayor, uno desea llegar a los 18 años para así ir para todos los lugares y salirse de las manos de nuestros padres, porque mientras no estés joven, mientras no estés muchacho, tiene que estar obediente a sus padres, allí sumiso a sus padres. Pero uno desea entonces en esa parte de ser cumplido la mayoría de edad, para así entonces salirse de la mano de nuestros padres y entonces irnos al mundo a deleitarnos del mundo. Eso es lo que uno desea, ser mayor de edad. Pero cuando usted pasa la mayoría, después pasa ciertos años ya usted ve entonces, entra en una madurez, y ahí se da cuenta verdaderamente que nuestros padres tenían razón en decirnos, hijo, no hagas esto, no vayas para allá, y enseñarnos las cosas correctas para que fuera instruido en las cosas buenas. Pero nosotros no vemos de esa manera, porque estamos viendo en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, es el deleite lo que el mundo ofrece. ¿Ve usted? Ahora, Salomón había pasado todas estas cosas y él sabía que todo era vanidad, todo es vanidad, vamos a decirlo, porque todavía está este mundo. Y él dice entonces, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos días. ¿Y a los cuáles son los malos días? Ya la vejez. Dice allí el versículo 2, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna
y las estrellas y las nubes se tornen tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa. Ahora, ¿cuáles son los guardas de la casa, amado hermano? Allí los guardas de la casa son los dientes, cuando empiezan a ya caerse, ya a salirse, porque ya la edad ya se dañan la dentadura, entonces empiezan a caerse, a temblar, a aflojarse. Esos son los guardas de la casa. Y se encorvan los hombres fuertes. Ya el hombre ya a cierta edad ya no tiene fuerza. Ya aunque sea muy fuerte, joven, aunque sea un hombre bien recto, pero cuando ya empieza a la edad ya a caer, ya empieza ya entonces a doblar los hombros y a la fuerza disminuir. Y es lo que dice, acuérdate de tu Creador, antes que las fuerzas sean perdidas allí, los hombres fuertes. Y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Ahora, ¿cuáles son los que miran por la ventana? Son sus ojos, amados hermanos. Son los ojos que quizá uno puede ver la vista en joven muy buena, pero a medida que va pasando los días, ya su vista va siendo más disminuida, va perdiendo la visión, viendo más tiene que usar estos aparaticos, vamos a decirlo así, para poder ver bien. ¿Por causa de qué? De la edad que vaya entrando usted a cierta edad ya, y va ya disminuyendo la visión de la persona. Antes que a los que miran por las ventanas, que son la vista, y las puertas de afuera sean cerradas, se cerrarán por la bajeza de la voz de las muelas. Ahora, quizás usted puede haber sido muy gritón, que hablaba muy duro, pero ya por cierta edad, ya su voz ya empieza a disminuir, ya empieza a bajar el tono de voz y empieza, por ejemplo, ya no pueden ni levantar bien los labios para gritar duro como gritaba en su juventud. Ahora la voz es suave, que hay que a veces acercársele a un anciano para poder oírle, porque su voz no sale con dureza, con fuerza, por causa de la edad. Y eso es lo que está relatando Salomón aquí. Antes que lleguen esos días, acuérdate de tu Creador. No pienses que tú vas a hacer la belleza, va a ser eterna, va a ser duradera en esta tierra. No, naciste como nacimos en pecado, esa belleza algún día va a cesar y van a empezar a entrar las arrugas, van a empezar a entrar las canas, el achaque, la fuerza le va disminuyendo, su vista va perdiendo. Y allí entonces cuando Salomón aconseja, acuérdate de tu Creador antes que vengan esos malos días. Dice, y levantaráse la voz del ave y todas las hijas de canción serán humilladas. Versículo 5. Cuando también temerán de lo alto y los tropezones en el camino. Fíjese, ya una persona anciana ya, quizá joven se lanzaba de una altura y caía parado y todas estas cosas, la fuerza que tenía en sus pies y la habilidad que tenía para saltar para allá y saltar para acá. Pero ya un anciano ya no puede hacer eso, no puede ver la altura y teme porque puede caerse muy fácil, pues las piernas no le van a dar para tirarse o lanzarse, no le va a dar. Y la altura le va a pegar. A muchos le da fobia la altura y a un anciano mucho más. Y dice, y los tropezones en el camino. ¿Por qué? Porque ya no hay fuerza, no hay la habilidad suficiente para andar y si tropieza no tiene para sostenerse tan rápido como en su juventud. Por eso es la vigilancia que Salomón le dice entonces a la juventud. Acuérdate de tu Creador, ¿sí? En los días de tu juventud. Sigue diciendo allí. Y florecerán el almendro y se agravarán las langostas. El almendro es nuestro cabello, mi hermano. Nuestro cabello se va tornando ya canoso y allí florece el almendro, las canas en su cabello. Podemos decir que a mí me florecieron ya, allí me hicieron copa. ¿Por qué? Por causa ya de la vejez que ya va en cierta edad. Vemos ya transitado varios años en este mundo y allí empieza entonces uno a ver cada una de las cosas el cual Salomón describió
escribió aquí y dejó escrita para nuestra instrucción, que nos acordemos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Así que es las canas el almendro, cuando dice allí que florecerá. La langosta perderá el apetito, porque el hombre va a la casa de su siglo, y los endechadores andarán en derredor por las plazas. Versículo 6. Antes que la cadena de la plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Allí entonces, ahí es cuando da el Señor el consejo Salomón. Antes que lleguen todos esos males al ser humano, dice, acuérdate tu Creador en los días de tu juventud. Allí le dice el consejo, porque ese hombre, ese joven, ese muchacho, esa muchacha, que quizás sea muy bella, pero esa belleza no le va a durar, porque va a llegar un momento que va a llegar a la vejez y van a llegar todos estos achaques que nombra aquí Salomón. Por eso él dice, acuérdate, porque todo en esta vida, todo lo que ves en este mundo es vanidad de vanidades. Por eso es lo que él dice entonces, acuérdate de tu Creador. Es el consejo que da aquí Salomón. Aquí claramente no sabemos que la vanidad es algo que es hueco por dentro, es algo que no tiene nada, que está solo allí. Así que no es lo que usted tenga o lo que usted se crea, es lo que Dios le ha dado para que lo ministre. Si Dios le ha dado a usted, amado hermano o hermana, le ha dado una facultad de sabiduría para estudiar y desempeñarse y agarrar una carrera, no crea que eso le ha venido porque usted sea bueno o sea buen estudiante o buen estudiante, se ha graduado y ha obtenido un título. Dele gloria al Señor Jesucristo, dele gracias a Dios, porque la sabiduría viene de lo alto, no viene de la fuerza de usted mismo, sino porque Dios se los ha dado para que usted haga esa carrera y que obtenga ese título. Si le ha dado, mi hermano, un negocio, le ha dado para hacer negocio y le ha salido bueno, dele gloria a Dios por ello. No se jacte usted que usted el que ha trabajado demasiado y la fuerza que han sido suya para hacerlo, no. La fuerza, acuérdese, viene de Dios y no de usted mismo. Por eso no puede jactarse, sino que dele esa alabanza a ese Dios todopoderoso. Y como predicadores, un ejemplo, si Dios le ha dado a usted como un predicador, como un ministerio que habla las escrituras, que Dios da a los ministerios, a los hombres, o le ha dado un don para que lo desempeñe. No crea que usted lo tiene porque usted es chévere, porque usted fue mejor que nadie delante de los ojos de Dios. No, Dios se lo da con un propósito, y es para que obre conforme a su palabra, no conforme a su propósito, porque muchos tienen el propósito es para gloriarse ellos mismos, para sentirse grande o decir yo puedo, yo sé. No, déjeme decirle que usted no sabe nada. El que sabe aquí es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él es el que le entrega ese don a usted y tiene usted que ministrarlo, pues tiene que darle después cuenta a Dios qué hizo con ese don. Por ejemplo, como dice allí en Corintios, el 1 Corintios 12. Allí claramente el Señor lo dice. ¿Quién es que da? ¿Quién es el que entrega? No los da ningún hombre de esta tierra, no los da ningún personaje de esta tierra, no, lo da Dios, porque es el poseedor de todas las cosas y Él es el que hace todas las cosas en todo. No, nosotros no tenemos nada que ver allí. Dice el 1 Corintios 12, dice, versículo 4, dice, pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es.
Dios es el que reparte, Dios es el que escoge, Dios es el que elige. Dice el versículo 5, y hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es. O sea, los dones y los ministerios son dados por Dios, aún a los rebeldes, para que en medio de ellos habite Jehová Dios, dice la Biblia. Pero déjeme decirle que en cuanto al ministerio para ministrar, si Dios le da un ministerio a usted de apóstol, no se crea el grande apóstol, no. Sea sumiso, sea humilde, sencillo, que Dios se lo dio porque quiere confiar en usted, para que usted haga la obra aquí sobre la tierra, para que lleve a sus hijos a la obediencia plena y absoluta del conocimiento del Hijo de Dios. Pero no es para que usted se gloríe, que usted se jacte, yo soy el gran apóstol tal, fulano de tal. No, déjeme decirle, si le da un ministerio de profeta, menos todavía, porque no, las visiones, yo hoy veo visiones y Dios me habla. No, déjeme decirle que Dios le habla a quien Él quiere, no porque usted tenga esa don de profeta, de profecía, no puede jactarse delante de la presencia de Dios, porque Dios abate a aquellos soberbios que se creen algo, se creen más que los demás. Si le ha dado un don de pastorear, sea usted entonces el mejor pastor, sea usted humilde, apaciente a las ovejas, la grey que Dios le da en sus manos por la confianza que le ha entregado. Tiene que hacerlo correctamente, porque si no cuentas le va a dar al Señor. Y si le ha dado un don de evangelista, igualmente hágalo igual, evangelice, sea usted el mejor evangelista, sea usted el mejor pastor, sea usted el mejor maestro, sea usted el mejor profeta de Dios, para que Dios entonces tenga la preeminencia, Dios tenga la gloria y el honor sea de Él, no del hombre. Y si le ha dado un don a usted de, vamos a decirlo así, de operación de milagro, sea usted entonces humilde también. No se gloríe porque si oró por tal X persona y aquella persona recibió un milagro, no crea usted que tiene que darle gracias a usted y decirle gracias, este fue por fulano de tal que oró por mí y vino este milagro. No, vino porque Dios lo quiso así y lo envió fue Dios, no lo envía el hombre no puede hacer nada, pero Dios tiene que usar al hombre para que pueda hablar y obrar, para hacer aquel milagro o aquel maravilla delante de los hombres. Pero si usted se jacta, allí entonces está usted metido en problemas. Dice el versículo 6, hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Pero cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Todo es un provecho que Dios le saca a cada una de las cosas que Él deja aquí sobre la tierra para sus hijos, para que pueda entonces ser edificado. No usted, porque usted tiene que sacar las manos del negocio y dejar que Dios obre en usted, para que así entonces Dios sea glorificado. Y allí entonces no tenga usted problema, porque si Dios es el que hace todas las cosas, usted solamente tiene que obedecer y nada más. Pero gloriarse, no. Todo es vanidad, acuérdese. Todo es vanidad. Y si usted pone vanidoso, entonces Dios lo que hace entonces es quitarlo de ese lugar, porque se puso vanidoso. No se cree usted tenga más alto concepto del que debe tener, dice la Escritura. Versículo 28 dice, a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos doctores, todos facultades, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, pero procurad los mejores dones, más aún yo os muestro un camino más excelente, dice el apóstol Pablo aquí. ¿Por qué? ¿Cuál camino más excelente? Es el amor de Dios, el amor divino de Dios. Ahora, todos no son profetas, todos no son pastores, todos no son evangelistas, todos no son
dones de sanidad que tienen, todos nos hablan lenguas, no. Cada uno tiene su parte que Dios le ha entregado, pero tiene que usted administrarlo entonces con sabiduría de Dios, tiene usted que administrarlo con inteligencia, administrarlo con no con orgullo, con jactancia, sino con humildad, para que la gloria sea de Dios y no del hombre, amado hermano. Acuérdense que somos vasos de barro, no hay vanidad en el Hijo de Dios o la hija de Dios. Son sencillos, humildes de corazón, porque el Señor fue que dijo esas palabras, que fueran con los ejemplos nos había dejado, fueran los humildes de corazón. Vemos el relato claramente, amado hermano, de aquel hombre fariseo que dice el Señor allí en la Escritura en Lucas 18, 9. Aquel hombre que se jactaba, se justificaba a sí mismo como justo, dice la relato. Aquel hombre se justificaba a sí mismo como justo y condenaba a otros. O sea, que algo que sé él mismo, yo soy bueno, pero aquel es malo. Cosas que no deben de ser. Eso es jactancia, eso es orgullo, eso es juzgar a otro sin saberlo. Eso es, todo es vanidad, porque son cosas que no son de Dios cuando un hombre tiene esas cosas. Y dice el relato que cuando el Señor habla esa parábola, dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. Dice que el fariseo oraba parado así, de esta manera: te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este, dice. O sea, fíjese la acusación, ni aún como este publicano, o sea, el otro que estaba al lado de él. Él se estaba gloriando, se estaba justificando a sí mismo, muy bien, dándole gracias al Señor, que no soy como los otros ladrones, como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, pero no como este publicano. Imagínense, acusándolo de una vez al hombre que estaba allí también orando al lado de él, pero él estaba justificándose a sí mismo y decía en la oración: doy diezmo de todo lo que poseo, ayuno 2 veces a la semana. Imagínense, es muy buena la oración, pero justificándose a sí mismo y condenando a otro, echándole dedo a aquel pobre publicano que estaba allí. Y aún dice entonces la Escritura que aquel hombre que estaba allí, el publicano, dice que no, ni siquiera alzaba sus ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. O sea que aquel hombre estaba reconociendo que él era un pecador, que él necesitaba de Dios, necesitaba el perdón de Dios, y por lo tanto estaba allí orándole al Dios Todopoderoso. Por eso no se justificaba, sino que reconocía el mal. Y es lo que Dios quiere, que nosotros reconozcamos cuando hemos fallado a Dios, cuando necesitamos de Dios cada día más. Pero cuando el hombre se jacta delante de Dios, Dios entonces lo mira, no lo mira, no lo ve, sino que ve a aquel hombre que tiene el corazón contrito y humillado. Por lo tanto, el Señor dijo allí en esa parábola, allí en Lucas, dice que el cual era el publicano, regresó a su casa justificado, ¿ves? Mas el otro no fue así, porque el que se humilla será exaltado, y el que se enaltece será humillado, amado hermano. Muy importante ver entonces cada uno de los relatos que Dios nos deja plasmado aquí en las Escrituras, para que tengamos entonces idea correcta y escoger el camino mejor que Dios nos ha trazado para que le busquemos a Él, y no dejemos nosotros la jactancia, dejemos nosotros la vanagloria, dejemos nosotros el orgullo, todas esas cosas, apartarlo, que todo eso es vanidad de vanidades. Nada lo que el mundo le ofrece a usted lo va a salvar, amado hermano. El mundo le puede ofrecer muchas cosas buenas, y quizás podemos decir buenísimas, pero no le da la vida, que es el que le ofrece Dios. El mundo le va a ofrecer riqueza, popularidad, fama, como lo obtuvo Salomón allí, pero
él al final de su camino vio que era todo vanidad, que no había esperanza para el hombre si no buscaba al Señor. Aquí está claro entonces que este hombre entonces regresó justificado y el fariseo no, porque él se justificaba a sí mismo y condenaba a este hombre que estaba allí hiriéndose su pecho, diciendo: sé propicio a mi pecador, el publicano. Por eso, amado hermano, vemos que Dios en su gran misericordia, en su gran bondad, nos dice entonces: despójate de todas esas cosas, despójate de la ira, despójate del enojo, despójate del orgullo, despójate de la rabia, no andes con eso, quita toda raíz de amargura de tu corazón, que es lo que puede dañar entonces al hombre para que camine con Dios. Dios te da entonces el consejo: todo eso es vanidad, no lo mires a ellos, sino mírame a mí, el cual es el que Dios te va a salvar, amado hermano. Aún el mismo el Señor, vemos claramente que el mismo Señor Jesús, cuando llegó aquí a la tierra, Él no reclamó nada, amado hermano. Él no reclamó derecho, Él no reclamó ser hijo de Dios, sí que me respetan y me obedecen porque yo soy hijo de Dios. No, déjeme decirle, Él fue sumiso. Aun cuando Él sanaba a las personas, Él les daba un beneficio, Él les decía: no digan nada, cállense, no digan nada. Pero aquella gente no podían dejar aquello callado porque era algo sobrenatural que le ha acontecido en su vida. Un paralítico que esté paralítico de toda su vida y de repente va a decir que lo sana y que se quede quieto. No puede, tiene que hablar las grandezas de Dios, tiene que hablar esa majestad de ese Dios grande poderoso que le dio ese beneficio. Una persona que esté postrada en una cama ya para morir con un cáncer o algo que tenga en su ser, en su cuerpo, y Dios lo levanta hacia la cama, no puede quedarse callado, amado hermano. ¿Por qué causa? Porque Dios dice: haz notorias las obras en los pueblos. Pero cuando Dios estuvo aquí sobre la tierra, Él, para no hacerse muy visible, Él decía: sí, guarden silencio, no lo digan a nadie. Pero aquella gente tenía que divulgarlo porque no podían esconderlo, aquella gran obra que Dios había hecho en ellos. Por eso Él no se glorió en ninguna manera. Él se mantuvo sumiso, Él se humilló hasta lo más bajo, amado hermano. Lo más bajo se humilló el Señor. ¿Por qué causa? Por nuestra darnos vida a nosotros, por sus hijos aquí sobre la tierra. Aun cuando Él tuvo allá, dice Hebreos capítulo 5, 7, dice que en los días de su carne, Él con ruego, lágrimas y gran clamor a aquel a que le podía librar de la muerte, dice que fue oído por su reverencial temor, o sea, su reverencial miedo al Espíritu Santo, su Padre Celestial. Dice que fue oído y aún por lo que obedeció, aprendió, por lo que sufrió, aprendió la obediencia, dice la Escritura, y vino a ser de salvación a todos los que le obedecen. ¿Por qué causa? Porque se humilló hasta lo sumo, se humilló a lo más bajo. Y allí en el huerto de Getsemaní fue cuando Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo. Allí estaba humillado completamente el Señor Jesús, buscando entonces la salida, buscando al Señor, al Padre Celestial, al Espíritu Santo, en ruego, en lloro, con gran clamor, para que lo librara de aquel momento tan difícil que iba a pasar cuando iba a ir a la cruz del Calvario. Él sabía que tenía que morir, pero él le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo. Allí dice la Biblia que aún gotas de sangre salían del sudor de su cuerpo, porque el sufrimiento era terrible, que lo que estaba aconteciendo allí, pero Él se mantuvo allí firme, Él se mantuvo allí esperando en el Señor y diciéndole: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, con ruego, con lágrimas y con gran clamor, amado hermano. Sí, se mantuvo humilde y por el sufrimiento, dice la Biblia, aprendió la obediencia. ¿Ve usted? Por eso que allí en el libro de Filipenses,
Allí claramente dice el Señor cómo fue la humillación del Señor Jesucristo, tan grande allí, para poder darnos a nosotros liberación, libertad de nuestros pecados, porque Él se humilló hasta lo más bajo. Dice, y nos da un ejemplo, nos dice allí en su palabra que haya hacerte sentir, dice el versículo capítulo 2 de los Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, del versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Ve? Él no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él se humilló a sí mismo, se humilló hasta lo más bajo. Y por eso lo dice allí, que haya este sentir que hubo, que en nosotros haya este sentir como lo hubo en Cristo Jesús, que Él se humilló hasta lo más bajo. No, él era Dios, no tenía derecho a sufrir eso que sufrió, no tenía derecho a dejarse maltratar, a golpear por su creación que Él había hecho, porque todos los hombres, todo lo que usted ve en este mundo lo ha hecho Él, y Él no tenía derecho de dejarse maltratar, dejarse pegar, dejarse escupir por su creación, pero Él lo hizo en humillación para darnos a nosotros un ejemplo y poder salvarnos de la muerte, del juicio que venía hacia nosotros. Por eso, amado hermano, lo que el mundo le ofrece, lo que dice el Salomón, es todo esto es vanidad. Todo lo que usted vea es vanidad alrededor del mundo. Solamente mírelo a Él, lo que Él hizo siendo Dios. Vino aquí a sufrir, vino aquí a recibir golpes, maltrato, escupitazos por nuestra causa, amado hermano. Por eso usted, cuando oye que el Señor le dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu mocedad, en los días de tu juventud, a usted joven, a usted jovencita, crea usted que la palabra de Dios está hablándole allí, en el lugar donde usted está, para que usted pueda buscar entonces ese Dios todopoderoso y puede entonces tener esa confianza que Dios le va a decretar entonces a usted un ángel para que lo guarde y lo ayude cuando toma usted decisión por ese Dios todopoderoso. Sí, lo que dice la palabra. Versículo 7 dice, sin embargo, se anonadó a sí mismo, o sea, se humilló, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vino, como le dije en María, ese niño, ese gran Jehová, bebé, vino y se metió en el vientre de María y allí nació como un niño, como hombre, forma de hombre, pero sin pecado, semejante a nosotros. Él se humilló para venir entonces a ser aquí un siervo. ¿Y qué es un siervo, amado hermano? Un siervo es un servidor, es alguien que sirve. Y él vino fue a servir. Él dijo, yo no me vengo aquí vino a servir y no a que me sirvan. Por eso tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amado hermano, fíjese la muerte que tuvo el Señor, muerte de cruz. Eso es lo que Él decía allí, con lágrimas, lloro y gran clamor al que lo podía librar de la muerte. Orándole al Señor Jesús allí en el huerto de Getsemaní, al que lo podía librar de la muerte, pero ¿lo libró? No, no lo libró porque Él sabía que tenía que pasar por esa cruz, muerte de cruz, algo terrible que le iba a acontecer, pero tenía que hacerlo por causa nuestra, por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra desobediencia, el cual nos alejamos de Dios. Y allí entonces Él tuvo que venir a morir, amado hermano. Entonces el consejo que da Salomón, busca a Dios, acuérdate de tu Creador, no te alejes de tu Creador antes que lleguen esos días malos, que llegue la vejez
y no digas en ellos no tengo contentamiento, no tengo ya vida, ya la vida no me sabe a nada, la vida me sabe simple ya, no hay sabor en la vida que te llevo, porque ya estoy un viejo, una anciana, un anciano. Déjeme decirle que usted como un anciano o una anciana, si usted ha caminado en los caminos del Señor, aunque le lleguen achaques a su vida, Dios para usted tiene esperanza. Y usted sabe como creyente de esta palabra que usted tiene esperanza y está esperando en ese Dios todopoderoso. Porque Él que dice allí, yo doy fuerza al cansado y multiplico a aquel que no tiene ninguna. Le dicen a los dos como ancianos a las personas, ancianas y ancianos. Multiplico a aquel que no tiene ninguna. Dice que los jóvenes se cansan y desmayan. Y los mozos se fatigan y caen. Pero los que esperan en Jehová, amado hermano, recibirán nueva fuerza. Aleluya. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Así que Dios entonces, dándole esa fuerza necesaria, no importa que sea un anciano o una anciana, usted ha caminado con Dios, usted ha decidido por Dios, usted ha buscado a Dios y desde su mocedad le ha servido, y aunque llegue a ser anciano, usted tiene fuerza de parte del Señor y esperar entonces en sus promesas para transformarlo nuevamente como un jovencito y una jovencita. Y esas son las promesas que Dios ofrece para cada hombre, cada mujer que ha caminado con Dios y ha llegado entonces a ese conocimiento pleno y absoluto de su palabra. Por eso el consejo de Salomón, él habiendo pasado por todo este proceso, él aprendió y dice entonces para nosotros, acuérdate de tu Creador, porque todo es vanidad. Y vemos claramente que las revelaciones que puedan venir al hombre, pues Dios se conoce por revelación, por nada más, sino por revelación. Y como todo es vanidad, si Dios no se le revela, entonces usted va a seguir en este mundo vanidoso, porque este mundo es vanidoso. Este mundo ofrece muchas cosas que lo pueden sacar de los caminos del Señor, que pueden alejarlo de Dios. Pero como Dios le está dando el consejo, entonces tiene que vigilar. Entonces, aún el apóstol Pablo, viniendo esas grandes revelaciones a él, a su vida, cuando Dios se le reveló y le mostró todas esas cosas grandes que tiene ocultas ya en el cielo, dice que lo que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido corazones de hombres, son lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Dios le mostró todas esas cosas al apóstol Pablo en revelaciones, pero él no se enorgulleció, él no se jactó de eso, porque fue cosa misteriosa que Dios le mostró al apóstol Pablo. Él se mantuvo humilde allí, aunque él ya había pasado por eso ya, él era fariseo, él había sido jactancioso, vanaglorioso, tenía mucha vanidad, pero cuando Dios se le reveló, allí entonces esa jactancia, esa vanagloria que tenía de hombre como de fariseo, él tuvo que bajarle entonces el nivel y allí entonces irse entonces a las revelaciones que Dios le estaba mostrando, a la verdadera paz que Dios ofrece para el ser hombre, el ser humano. Y allí entonces él pudo entonces expresar que conozco un hombre, dijo en 2 Corintios capítulo 12, conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y dice que vio cosas que el hombre no puede pronunciar. O sea, el hombre no puede decirlo porque no es algo que es que grande, majestuoso, algo muy sublime que el hombre no lo puede pronunciar. Eso es lo que le mostró el Señor allí al apóstol Pablo, allá en el tercer cielo. Por lo tanto, cuando el Señor dice la Escritura que se humilló, se anonadó a sí mismo hasta lo sumo, Él dice que por lo que se humilló, aprendió la obediencia allí. Y dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ve? Entonces, por lo que el Señor se humilló, allí entonces
aprendió la obediencia y fue exaltado a lo más alto, a lo más grande que Dios tiene para ese hijo suyo, el cual fue el Señor Jesús aquí sobre la tierra, cuando estuvo aquí en carne. Y ahora el Señor Jesús ve la tierra, ve los cielos desde arriba. Todo eso lo ve el Señor Jesús desde arriba. Ya los cielos quedaron allí abajo, quedaron la tierra quedó abajo, porque Él dijo que el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Ahora Él ve entonces desde arriba todo hacia abajo, allí como lo que fue exaltado, el ser Dios Todopoderoso, por la humillación, por lo que se anonadó aquí en la tierra como hijo de Dios. Así que Él dio un gran ejemplo, el Señor Jesús. Ahora usted puede mirar y yo podemos mirar quizás los cielos, aquí lo que miramos con estos ojos naturales y vemos el primer cielo. Pero déjeme decirle que los científicos pueden con sus aparatos mecánicos, sus cohetes que van al espacio y todo lo que mandan para allá, pueden ver el segundo cielo, el cual están las galaxias, están los astros, todas estas cosas allí que lo pueden estudiar los científicos. Pero el tercer cielo que habla en la Biblia, el cual el apóstol Pablo dice, yo fui llevado al tercer cielo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dijo él, pero vi cosas allí que el hombre no puede pronunciar. ¿Ve? Entonces, son esos misterios, son esas cosas grandes que Dios le mostró al apóstol Pablo, pero él dice, no me glorío por eso, no. Yo no me puedo gloriar por eso, porque aunque son misterios que nadie sabe y que Dios en su gracia, en misericordia me mostró, pero yo no puedo gloriar por eso. Tengo que mantenerme humilde. Aún el Señor me ha dado un aguijón, dijo, un mensajero de Satanás, para que no me levante descomedidamente. O sea, que no me jactara, que no me gloriara, que no fuera un hombre prepotente. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado un mensajero de Satanás para que me abofetee. Y 3 veces, dijo el Señor, dijo el apóstol Pablo, he orado para que el Señor me quite eso. Y el Señor lo que me ha dicho es, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ve? Entonces, allí estaba entonces el apóstol Pablo igualmente sumiso, callado, diciendo lo que había visto, pero en sencillez, en humildad, no jactancioso, porque la jactancia, la vanagloria del hombre no es nada para Dios. Todo es vanidad, como dijo el rey Salomón. Todo es vanidad. No hay cosa que usted pueda hacer, porque Dios es el que lo ayuda a hacer todas las cosas. Y aún el mismo Señor le mostró a través del apóstol Pablo, nos mostró a nosotros que esas características venían para este mundo, cuando se iban a levantar hombres así amadores de sí mismos, vanagloriosos, jactanciosos, dice aborrecedores de lo bueno y aborreciendo a Dios. ¿Por qué causa? Porque se vanaglorian a sí mismos, se dan la gloria a sí mismos y entonces allí no hay nada de Dios, porque son personas huecas, podemos decirlo así, porque cuando no está Dios son personas que no hay nada allí de Dios por su vanagloria. Por eso el Salomón dijo allí, todo es vanidad, todo aquí bajo el sol, todo lo que he visto es vanidad de vanidades. Por eso él dijo allí entonces al final del discurso, este sabio Salomón dijo en su carta del capítulo 12, dijo, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios, guarda sus mandamientos porque es el todo del hombre. ¿Ve usted? O sea, es el temor al Señor. Así como el mismo Señor Jesús, cuando estuvo aquí sobre la tierra, Él, por su reverencial temor, por lo que la obediencia, Él aprendió, dice la Biblia. Y nosotros como hijos no somos la excepción. Tenemos que callar, ser obedientes, ser sumisos para oír entonces la voz de Dios y oír la guianza que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque el principio de sabiduría es el temor a Jehová, dice la Escritura. Por eso el sabio Salomón, él dijo al final, de lo que yo he aprendido, lo que he visto debajo del sol,
que todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad para este mundo. Y entonces yo le digo, el Señor, o sea, el Señor a través de Salomón le dice entonces a las personas, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, pues antes que lleguen los días malos, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre todas las cosas ocultas, sea buena o sea mala. Ese fue el final del discurso que dijo Salomón para cada uno de nosotros, para ser instruidos por su palabra, para que no seamos entonces jactanciosos, no seamos vanagloriosos, que nos olvidemos del brillo de este mundo y seamos entonces obedientes a la voz de Dios y lo busquemos a Él con íntegro corazón. Así que, amado hermano, que el Señor Jesucristo me les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor, primeramente por tus bendiciones, Señor Jesús, por la fuerza que nos da, Señor, en este día, Señor, y la vida, Padre eterno, porque sin ti sabemos que no somos nada, Padre eterno, sabiendo que el hombre quiere gloriarse por cualquier cosa, Padre eterno, pero sabemos que todo es vanidad en este mundo. Oh, ayúdanos, Padre eterno, a ser, Señor, obediente a tu voz, Señor, obedecerte a tu palabra, Padre eterno, y ayuda a tu pueblo, Señor, alrededor del mundo, Padre eterno, que está oyendo, Señor, buscando de ti, Padre eterno, para aquel vida, Señor, que están también esperando, Señor, en ti, Señor Jesús, que quizás están confusos, Padre eterno, muéstratele, revélatele, Señor Jesús, a través de tu Espíritu Santo, para que ellos también puedan ver, Señor, tu grandeza y tu gloria, Padre eterno. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pido, Señor, por cada necesidad, Señor, cada vida enferma, Señor, sea usted sanando, sea usted glorificando su nombre en medio de ellos, Señor. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final de este servicio y será entonces hacerle la invitación para mañana, Dios mediante, cuando otros de mis amados hermanos estén aquí llevando su palabra. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.